Todos hemos conocido a alguien que parecía incapaz de ponerse en el lugar de los demás. Una persona que podía hacerte daño, verte llorar e incluso escuchar cómo te sentías sin que eso cambiara absolutamente nada en tu comportamiento. Y lo más inquietante es que muchas veces no parecen malas personas. Son agradables, son inteligentes e incluso pueden parecer muy cariñosas al principio. Pero existe una diferencia enorme entre entender una emoción y sentirla. Porque algunas personas pueden comprender perfectamente que te están haciendo daño y pueden saberlo y lo saben adrede. Y aún así decidir haciéndolo. Y cuando entiendes esto, muchas experiencias de tu vida empiezan a tener sentido. Quizás alguna vez te preguntaste por qué alguien pudo mentirte por tanto tiempo sin mostrar arrepentimiento. O por qué una persona prometía cambiar una y otra vez, solo para volver a hacer exactamente lo mismo. Tal vez pensaste que estaba confundida, que necesitaba tiempo, o que en el fondo sí le importabas. Pero existe una posibilidad que muy pocas personas consideran, y es que nunca experimentó tus emociones como tú imaginabas. La mayoría de nosotros damos por hecho que los demás sienten el mundo de una forma parecida a la nuestra. Cuando vemos sufrir a alguien nos incomoda. Cuando hacemos daño a una persona que queremos sentimos culpa. Y cuando alguien nos cuenta un problema intentamos imaginar cómo debe sentirse. Eso es empatía. Pero no todas las personas funcionan de esa misma manera. No todos somos iguales. Y ahí comienza el verdadero problema, porque una persona con muy poca empatía puede aprender exactamente qué palabras decir, pero aprender cuándo abrazarte, cuándo pedir perdón, cuándo mostrarse vulnerable. Y no porque sienta tu dolor, sino porque sabe que esa reacción le ayuda a conseguir lo que quiere. Y eso hace que sea muchísimo más difícil identificarla. Muchas personas creen que alguien sin empatía siempre será frío, distante o incluso agresivo. Pero la realidad suele ser mucho más compleja. Algunas de las personas con menos empatía son increíblemente encantadoras. Saben escuchar, saben hacerte sentir especial, saben decir exactamente lo que necesitas escuchar. Y precisamente por eso consiguen ganarse tu confianza. Porque si fueran crueles desde el primer día, nadie permanecería a su lado. La manipulación rara vez comienza con violencia. Empieza con comodidad, con atención, con palabras bonitas, con pequeños detalles que hacen que bajes la guardia. Y aquí aparece una de las señales más importantes, una señal que muchas personas descubren demasiado tarde. Cuando tus necesidades empiezan a chocar con las suyas, siempre terminas perdiendo tú. Los problemas solo tienen valor mientras puedan sacar algún beneficio de ellos. Y si un día dejas de ser útil, algo cambia. Porque ya no eres prioridad, nunca lo fuiste. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces justificaste el comportamiento de alguien diciendo, está pasando por un mal momento, o seguro que no quiso hacerme daño? Lo hacemos porque nuestra mente parte de una idea muy sencilla. Creemos que los demás sienten igual que nosotros. Y cuando alguien actúa sin empatía, intentamos encontrar una explicación que encaje con nuestra forma de ver el mundo. Pero esa explicación muchas veces no existe. Hay personas que no necesitan odiarte para hacerte daño. Simplemente no sienten el peso emocional de tus acciones como tú. Y eso cambia completamente la forma en la que se relacionan contigo. Porque cuando alguien deja de verte como una persona, empieza a verte como un recurso, como alguien que puede darle atención,
tiempo, cariño, dinero, compañía o validación. Y cuando eso ocurre sin darte cuenta, has dejado de ser alguien a quien quieren cuidar. Y te has convertido en alguien a quien pueden utilizar. Pero hay algo todavía más inquietante. Una persona sin empatía rara vez te dirá directamente quién eres. No necesita hacerlo. Sus acciones terminan hablando por ella. Fíjate en esto. Cuando le explicas que algo te hizo daño, ¿qué ocurre después? ¿Se preocupa realmente por entender cómo te sientes? ¿O lo primero que hace es justificarse? Porque existe una gran diferencia entre alguien que comete un error y alguien que convierte cada conversación en un juicio contra ti. De repente el problema ya no es lo que hizo. El problema es que tú eres demasiado sensible, o que exageras, que entiendes todo mal, o que siempre buscas un motivo para discutir. Y poco a poco empiezas a dudar de ti mismo. Empiezas a preguntarte si realmente estás exagerando y sin darte cuenta dejas de confiar en tu propio criterio. Ese es uno de los efectos más peligrosos de relacionarte con personas que carecen de empatía. Y no solo pueden hacerte daño, también pueden hacer que dejes de creer en lo que sientes. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas que alguien te manipule, porque empiezas a hacerlo tú mismo. Por eso quiero que recuerdes algo muy importante. Las palabras pueden ser convincentes, pero los patrones nunca mienten. No observes cómo alguien te trata cuando todo va bien. Observa qué ocurre cuando le dices que no, cuando marcas un límite, cuando dejas de darle aquello que espera recibir de ti. Ahí es donde las máscaras empiezan a caer. Porque las personas que realmente sienten empatía, aunque se equivoquen, son capaces de detenerse, escucharte, reflexionar y cambiar. En cambio, quien solo busca satisfacer sus propios intereses no cambia. Simplemente cambia de estrategia. Y esa diferencia puede ahorrarte años de sufrimiento. Si este tipo de contenido te está ayudando a entender mejor cómo funciona la mente humana y a protegerte de relaciones que pueden hacerte daño, te invito a suscribirte, porque ese es precisamente el propósito de este canal. No llenar tu cabeza de miedo, sino darte herramientas para comprender aquello que muchas veces nadie te enseñó. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Has conocido a alguien que siempre encontraba una excusa para justificar el daño que causaba? Piénsalo unos segundos, porque la respuesta puede decirte mucho más sobre esa persona que todas las promesas que alguna vez te hizo. Y antes de terminar, quiero dejarte una reflexión. Creo que uno de los mayores errores que cometemos es pensar que todas las personas aman, sufren y sienten igual que nosotros. Pero la realidad es distinta. Cada persona mira el mundo desde una historia diferente y algunas nunca aprendieron a conectar con el dolor ajeno. Eso no significa que debas odiarlas ni intentar cambiarlas. Significa que debes aprender a reconocerlas. Porque no puedes construir una relación sana con alguien que nunca te ha visto como un ser humano completo. La empatía no consiste solo en comprender las emociones de los demás. Consiste en permitir que esas emociones influyan en la forma en la que actuamos. Y cuando alguien puede verte sufrir, escuchar tus lágrimas, conocer tus heridas y aún así seguir utilizándolas para su propio beneficio, no estás frente a una relación sana. Estás frente a una persona que dejó de verte como alguien con un corazón y empezó a verte como un objeto. Quizás sea la verdad más difícil de aceptar, pero también puede ser la verdad que finalmente te devuelva esa paz que necesitas.
Porque el día que entiendas que no puedes esperar empatía de quien nunca aprendió a sentirla, dejas de culparte por no haber sido suficiente y empiezas a hacer algo mucho más importante, elegirte a ti. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.